¿Sientes que fuerzas oscuras han invadido tu vida? La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muchas veces el enemigo usa la brujería para sembrar temor y ataduras espirituales, pero Dios nos ha dado el poder para vencer toda obra de las tinieblas. Hoy te mostraremos cómo liberarte con una oración poderosa basada en la palabra de Dios. Si has experimentado opresión, confusión o ataques inexplicables, este mensaje es para ti. Descubrirás que en Cristo tienes la autoridad para romper cadenas y caminar en libertad. No permitas que el miedo gobierne tu vida, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. ¿Estás listo para reclamar la victoria que Dios ya ha preparado para ti? Desde tiempos antiguos la humanidad ha sentido la presencia de fuerzas invisibles operando en su contra. Tal vez te ha pasado, sientes que algo no está bien en tu vida, que cada paso que intentas dar se ve bloqueado por una barrera invisible, que situaciones inexplicables ocurren una y otra vez sin razón aparente. Muchas personas, sin saberlo, han sido blanco de ataques espirituales, y la brujería es una de las armas más utilizadas por el enemigo para generar opresión, miedo y destrucción. Pero la buena noticia es que si Dios está contigo, ningún poder de las tinieblas podrá prevalecer sobre ti. La Biblia nos advierte claramente sobre la realidad del mundo espiritual. En Efesios 6:12 encontramos una verdad que muchos ignoran. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que los problemas que enfrentas pueden no ser solo casualidad o situaciones normales de la vida. Podría haber una fuerza oculta intentando estancarte, detenerte o incluso destruirte. Pero antes de entrar en pánico, debes recordar que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier ataque del enemigo. Muchos creen que la brujería es un mito o que solo afecta a quienes la practican. Pero la realidad es que la Biblia habla abiertamente de su existencia y de cómo el pueblo de Dios ha sido atacado a lo largo de la historia. En Números 22 encontramos un caso claro. Balaam fue contratado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Su intención era utilizar la brujería para impedir que el pueblo avanzara hacia la tierra prometida. Sin embargo, Dios intervino y en lugar de maldiciones, Balaam terminó proclamando bendiciones sobre Israel. Esto demuestra un principio poderoso. Ninguna maldición tendrá efecto sobre alguien que está protegido por Dios. Es posible que en este momento te estés preguntando si realmente has sido víctima de brujería. ¿Te has sentido inexplicablemente agotado, desmotivado o con una sensación de opresión constante? ¿Han surgido problemas en tu vida sin ninguna razón lógica? ¿Has tenido pesadillas recurrentes o has sentido presencias extrañas a tu alrededor? Estos pueden ser indicios de un ataque espiritual. El enemigo no siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces opera en lo oculto, buscando debilitarte poco a poco, drenando tu energía y minando tu fe. Pero Jesús nos dejó un mensaje de victoria en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando alguien ha sido víctima de brujería, es común que experimente un cambio drástico en su vida. Tal vez conoces a alguien que de la noche a la mañana perdió su paz, su trabajo, su salud o incluso su familia. En la Biblia encontramos la historia de Job, un hombre justo que de repente lo perdió todo. Aunque en su caso no fue brujería, sino una prueba permitida por Dios, su historia nos enseña algo clave. El enemigo ataca a quienes tienen propósito, a quienes están destinados a algo grande.
Si has sentido que todo en tu vida se ha complicado sin razón aparente, es posible que estés bajo un ataque, porque el enemigo quiere evitar que alcances la bendición que Dios tiene para ti. El miedo es la principal arma de Satanás, y es la razón por la que muchas personas nunca logran liberarse de la brujería. El enemigo quiere que creas que no tienes poder, que eres una víctima indefensa, que lo que te hicieron no se puede romper. Pero eso es una mentira. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una verdad poderosa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te creó para vivir atado al temor. Te creó para vencer. Es importante que entiendas que la brujería, aunque es real, no tiene poder sobre un hijo de Dios que camina en su autoridad. El problema es que muchos no saben cómo ejercer esa autoridad y por eso siguen siendo oprimidos. Los 19, 13 a 16, encontramos la historia de unos hombres que intentaron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no tenían una verdadera relación con Él. Como resultado, los espíritus malignos no solo los desafiaron, sino que los atacaron violentamente. Esto nos deja una enseñanza clave. No basta con conocer el nombre de Jesús. Tienes que vivir bajo su cobertura para que el enemigo no tenga acceso a tu vida. A lo largo de los años, muchas personas han experimentado liberación al comprender esta verdad. Hay testimonios de hombres y mujeres que, después de años de sufrimiento, decidieron entregarle su vida a Cristo. Y en cuestión de días, vieron cómo cadenas invisibles eran rotas. Personas que sufrían enfermedades sin diagnóstico médico, que veían sus finanzas destruidas sin razón aparente, que eran atormentadas por miedos y pesadillas, pero todo cambió cuando entendieron que el poder de Dios es absoluto. El enemigo intentará mantenerte en ignorancia, porque sabe que una persona que conoce su autoridad en Cristo es inquebrantable. Por eso muchas veces, cuando alguien está bajo ataque espiritual, una de las primeras cosas que pierde es el deseo de orar, leer la Biblia o congregarse. Es una estrategia diseñada para debilitarte, porque el enemigo sabe que si permaneces firme en Dios, Él no tendrá poder sobre ti. Cuando el faraón vio que el pueblo de Israel crecía y se fortalecía, buscó maneras de oprimirlo. Quería que permanecieran en esclavitud, porque sabía que si se levantaban serían imparables. De la misma manera, Satanás quiere mantenerte oprimido, haciéndote creer que nunca podrás ser libre. Pero así como Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo, Jesús vino a romper todas las cadenas que te atan. En Juan 8:36 encontramos una promesa que debes declarar cada día. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Es posible que sientas que los ataques han sido demasiado fuertes, que has perdido demasiado en el proceso, pero hoy Dios te dice que no es el final. El enemigo no tiene la última palabra sobre tu vida. Cada problema, cada lucha, cada obstáculo será transformado en testimonio cuando te levantes en la autoridad que Dios te ha dado. La brujería solo tiene poder sobre quienes desconocen la verdad, pero hoy esa verdad ha sido revelada ante ti. Y la verdad es que nada puede atarte cuando caminas con Dios. No importa cuánto tiempo hayas estado bajo ataque, lo que importa es que hoy decides levantarte y romper toda cadena con el poder de Cristo. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. Lo que fue enviado para dañarte, Dios lo revertirá en bendición. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es hora de dejar atrás el miedo, de soltar las ataduras y de caminar en la libertad que Cristo compró para ti.
Ahora que has entendido que la brujería es real, pero que no tienes por qué temer, en la siguiente parte revelaremos cómo detectar las señales ocultas de que te han hecho brujería. Hay síntomas que muchos ignoran, pero que pueden ser clave para discernir un ataque espiritual. Prepárate, porque lo que viene te abrirá los ojos y te dará las respuestas que necesitas. El enemigo opera en la sombra, pero sus huellas siempre quedan expuestas. Muchos ignoran que han sido víctimas de brujería porque asumen que lo que experimentan es normal. Una racha de mala suerte, una temporada difícil, problemas que parecen surgir sin razón. Sin embargo, la palabra de Dios revela que las artimañas del adversario no son simples coincidencias. En Juan 10:10 Jesús advierte que el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para dar vida en abundancia. Cuando las puertas de la bendición parecen cerrarse sin motivo aparente, cuando la paz se desvanece inexplicablemente y la angustia invade sin razón lógica, es momento de discernir si hay una obra de las tinieblas operando en lo oculto. Las señales de un ataque espiritual no siempre son evidentes a simple vista. No se presentan con efectos dramáticos ni con manifestaciones sobrenaturales visibles. Muchas veces actúan de manera sutil, desgastando poco a poco el ánimo, debilitando la fe y sembrando confusión en el alma. La opresión espiritual es una de las marcas más claras de la brujería. Quienes la padecen describen una sensación inexplicable de pesadez, como si una carga invisible estuviera sobre ellos. No importa cuánto intenten avanzar, sienten que algo los detiene, que sus fuerzas se agotan sin motivo aparente. En Isaías 61:3, Dios promete cambiar el espíritu de angustia por un manto de alalagagrea, lo que indica que la opresión no proviene de él, sino de una influencia externa que busca sofocar el propósito divino. Las perturbaciones en los sueños son otra evidencia de que el enemigo está operando. La Biblia muestra que Dios se comunica a través de sueños, como lo hizo con José en Egipto. Pero también advierte que el enemigo usa este medio para sembrar temor y manipulación. En Job 4:13 a 14 se describe cómo el miedo puede infiltrarse en la noche. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuando los sueños se convierten en un campo de batalla, cuando las noches están llenas de angustia y de imágenes turbias que dejan un sentimiento de desesperación al despertar, es señal de que una puerta ha sido abierta en el mundo espiritual. Los bloqueos inexplicables en diferentes áreas de la vida son otro síntoma de que algo está operando en lo invisible. La Biblia enseña que Dios abre caminos donde no los hay y que la obediencia trae bendición. Sin embargo, cuando todo esfuerzo parece estancado, cuando las oportunidades se desvanecen sin motivo lógico y cuando las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas de manera persistente, es necesario analizar si hay una obra de oscuridad interponiéndose. En Daniel 10:12 a 13 se relata cómo la respuesta a la oración de Daniel fue retenida en el ámbito espiritual durante 21 días por fuerzas malignas, hasta que un ángel fue enviado para liberar la bendición. Esto demuestra que hay batallas que ocurren en dimensiones que no se ven, pero cuyos efectos se sienten con claridad en la vida diaria. La pérdida repentina de energía y vitalidad es otra señal de que el enemigo ha lanzado un ataque.
No se trata del cansancio común, sino de un agotamiento inexplicable, de una sensación constante de debilidad y falta de motivación sin causa aparente. En 1 Reyes 19, Elías, después de haber visto el poder de Dios manifestarse en el Monte Carmelo, cayó en un estado de agotamiento extremo tras ser amenazado por Jezabel, una mujer asociada con la brujería y la idolatría. Aunque era un hombre de Dios, experimentó una fatiga tan profunda que deseó la muerte. Este relato deja ver cómo los ataques espirituales pueden drenar la energía de tal manera que hasta los más fuertes se ven debilitados. La confusión mental y la incapacidad para concentrarse son indicadores de que algo se está moviendo en el ámbito espiritual. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como afirma 1 Corintios 14:33. Cuando la mente se encuentra en un estado de constante distracción, cuando los pensamientos se vuelven caóticos y la persona no puede enfocarse en lo que antes hacía con facilidad, es posible que haya una influencia operando en lo invisible. En Marcos 5 se narra la historia de un hombre que vivía atormentado en los sepulcros, con la mente completamente alterada, hasta que Jesús lo liberó. La restauración fue inmediata. Recuperó la lucidez, la paz y la cordura. Esto demuestra que la opresión espiritual no solo afecta el entorno, sino que también puede influir en la mente y el pensamiento. El distanciamiento de la vida espiritual es una de las señales más peligrosas de un ataque de brujería. El enemigo sabe que si una persona permanece en comunión con Dios, no podrá ser destruida, por lo que su estrategia es debilitar su relación con Él. La apatía hacia la oración, la falta de deseo por leer la palabra y el desinterés por congregarse no siempre son decisiones personales, sino dardos lanzados para cortar la conexión con la fuente de poder. En Apocalipsis 2, 4-5, Dios reprende a la iglesia de Éfeso por haber abandonado su primer amor y le advierte que regrese a sus obras iniciales. La frialdad espiritual no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual en el que el enemigo adormece el fervor hasta extinguirlo por completo. El incremento de conflictos sin razón aparente también puede ser una manifestación de un ataque espiritual. Relaciones que antes eran estables comienzan a fracturarse. Los malentendidos aumentan y las discusiones se vuelven constantes sin motivo lógico. En Santiago 3:16 se afirma que donde hay celos y contiendas, allí hay confusión y toda obra perversa. La división es una de las estrategias más efectivas del enemigo, porque sabe que un reino dividido no puede prevalecer. Por eso, cuando los lazos familiares y las amistades comienzan a debilitarse sin una causa clara, es importante discernir si hay una obra de manipulación detrás. El enemigo no ataca sin razón, siempre hay un propósito detrás de sus ataques y generalmente se enfoca en aquellos que representan una amenaza para su reino. En Hechos 16, una joven con espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, perturbando su labor con sus palabras. Aunque lo que decía parecía inofensivo, su presencia no era de Dios. Pablo, discerniendo la fuente de su poder, reprendió al espíritu y lo echó fuera en el nombre de Jesús. Esto demuestra que no todo lo que parece benigno lo es y que muchos ataques vienen disfrazados de algo inofensivo. Comprender estas señales es el primer paso para la liberación. El enemigo opera en la oscuridad, pero cuando la luz de la verdad ilumina sus planes, pierde poder. En Juan 8:32, Jesús declara: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Identificar un ataque espiritual permite tomar acción en el ámbito correcto. No se trata de combatir con fuerza humana, sino de emplear las armas espirituales que Dios ha provisto. La brujería no es una sentencia definitiva.
Su poder se rompe en el momento en que se enfrenta con la autoridad de Cristo. En la siguiente parte se revelará cómo Jesús pagó el precio por la libertad de cada persona, cómo su sacrificio anuló toda maldición y de qué manera se puede activar esa victoria en la vida diaria. Cuando el enemigo es desenmascarado, su influencia comienza a debilitarse. Cuando la verdad es conocida, las cadenas empiezan a romperse. La liberación no es un proceso incierto ni un deseo lejano, sino una realidad que ya ha sido establecida en la cruz. Lo que viene es un conocimiento que transformará la manera en que se enfrentan los ataques espirituales y que abrirá la puerta a una nueva dimensión de autoridad y libertad en Cristo. El enemigo busca mantener a las personas atadas a través del engaño, haciéndoles creer que no hay salida, que las cadenas de la opresión jamás podrán romperse y que el daño causado es irreversible. Sin embargo, la Escritura revela que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer ante la autoridad de Cristo. En Colosenses 2:14-15 se declara que Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Esto significa que toda maldición, toda palabra lanzada con intención de destruir y toda influencia demoníaca ya fueron vencidas. El sacrificio de Jesús no solo trajo salvación, sino también libertad absoluta de cualquier opresión. Desde el principio, Dios estableció que su pueblo debía caminar en autoridad y victoria. En Éxodo 12, antes de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, se ordenó que la sangre del cordero fuera aplicada en los dinteles de las puertas para que la plaga de muerte no tocara a los primogénitos. Aquella sangre era una sombra de lo que más adelante sucedería con Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre no solo cubre, sino que limpia y protege de toda obra del mal. No hay ataque de brujería, maldición, ni plan del enemigo que pueda prevalecer donde la sangre de Cristo ha sido aplicada. Muchos ignoran el poder que reside en el sacrificio de Jesús y viven bajo el temor de lo que el enemigo pueda hacer. En Hebreos 2:14-15 se explica que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. Esto significa que la victoria ya fue asegurada y que el miedo es una de las estrategias del enemigo para mantener a las personas en opresión. No se trata de luchar para obtener la libertad, sino de caminar en la libertad que ya fue comprada en la cruz. En Marcos 5 se narra la historia de un hombre que vivía entre sepulcros, poseído por una legión de demonios. Nadie podía contenerlo, su fuerza era descomunal y su tormento insoportable. Sin embargo, en el momento en que Jesús llegó a aquel lugar, los demonios reconocieron su autoridad y clamaron por misericordia. No hubo resistencia ni batalla prolongada, porque cuando la presencia de Cristo se manifestó, las tinieblas fueron expulsadas de inmediato. Este pasaje muestra que no hay entidad demoníaca, maldición ni atadura que pueda permanecer ante el poder de Jesús. La brujería opera a través de decretos, palabras y pactos que buscan establecer derechos sobre la vida de las personas. Pero la autoridad de Cristo anula toda palabra contraria al propósito de Dios. En Números 23:23 se declara que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, lo que demuestra que sobre el pueblo de Dios no tiene poder ninguna obra de las tinieblas. La clave está en permanecer bajo la cobertura de Cristo, caminar en obediencia y apropiarse de las promesas establecidas en la Escritura. Cuando Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto,
No lo hizo con argumentos humanos ni con fuerza propia, sino con la palabra de Dios. Cada ataque fue respondido con un escrito está, porque la verdad de la Escritura es la única que tiene el poder de desmantelar toda mentira del enemigo. La brujería solo prospera donde hay ignorancia y temor, pero cuando la luz de la verdad se manifiesta, toda obra de oscuridad pierde su efecto. En Efesios 1:20 a 21 se establece que Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Esto significa que no hay jerarquía demoníaca, espíritu de opresión, ni maldición que pueda tener dominio sobre aquellos que están en Cristo. La autoridad de Jesús es absoluta, y quienes pertenecen a Él tienen acceso a esa misma autoridad. El enemigo no puede tocar a aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, pero busca abrir puertas a través del pecado, la incredulidad y el temor. En Juan 8:36 se declara que si el Hijo hace libres, verdaderamente se es libre. Esa libertad no es parcial ni temporal, sino completa y eterna. Sin embargo, es necesario apropiarse de ella, permanecer en comunión con Dios y ejercer la autoridad que ha sido concedida. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados tras reprender un espíritu de adivinación en una joven que generaba ganancias con sus predicciones. Aquella prisión representaba un intento del enemigo por silenciar la obra de Dios. Pero en medio de la medianoche, mientras adoraban y oraban, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. La adoración y la oración son armas poderosas que destruyen toda atadura y hacen retroceder al enemigo. Dios no ha dejado a sus hijos indefensos ante los ataques del adversario. En Efesios 6 se presenta la armadura espiritual que permite resistir en el día malo y mantenerse firmes. Cada pieza es fundamental para la protección y la victoria. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como yelmo y la palabra de Dios como espada. Ninguna brujería, maldición ni ataque puede prevalecer donde la armadura de Dios ha sido puesta. La Escritura enseña que el enemigo busca a quien devorar, pero también establece que la resistencia firme en la fe lo hace huir. En Santiago 4:7 se da la clave para la victoria: someterse a Dios, resistir al diablo y verlo huir. La sumisión a Dios es lo que garantiza la autoridad sobre las tinieblas. La sangre de Cristo es el arma más poderosa contra toda obra de brujería. En Apocalipsis 12:11 se declara que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No se trata de una lucha en la fuerza humana, sino de permanecer bajo la cobertura de la redención que ya ha sido obtenida. El enemigo intenta mantener cautivos a quienes desconocen la autoridad que poseen en Cristo. Pero en el momento en que se revela la verdad, toda atadura comienza a romperse. La victoria sobre la brujería no es una posibilidad, sino una realidad establecida en la cruz. En la siguiente parte se mostrará cómo orar con poder y autoridad para desmantelar toda obra del enemigo y establecer la libertad que ya ha sido garantizada. El conocimiento es el primer paso, pero la acción es lo que sella la victoria. Cuando la oración se alinea con la verdad de la Escritura, no hay cadena que pueda permanecer. La liberación no es un proceso incierto, sino un resultado garantizado cuando se ejerce la autoridad en Cristo. El enemigo se esconde donde no hay oración, se fortalece en la debilidad de quienes han olvidado que la autoridad les pertenece, que la sangre de Cristo ya ha asegurado la victoria y que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer sobre quien ha sido redimido. La oración no es solo una práctica espiritual, es un arma de guerra,
una declaración de autoridad que desata el poder de Dios y destruye todo ataque del adversario. No se trata de palabras repetidas sin convicción, sino de un clamor que se alinea con la voluntad divina, que establece la justicia del reino y que despoja a las tinieblas de todo derecho sobre la vida de quienes creen. En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación que no puede ser ignorada. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor que proviene de un corazón rendido no queda sin respuesta, porque el cielo se mueve cuando alguien se levanta en oración, con fe y determinación. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. No hay maldición que pueda sostenerse cuando la palabra de Dios es proclamada con autoridad. La Escritura revela que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La brujería no es una excepción. No importa cuán elaborado haya sido el conjuro, cuántos rituales hayan sido realizados, ni cuántos años haya durado la opresión, porque el poder de Cristo no tiene limitaciones. En Marcos 16:17, Jesús declara que en su nombre se echarán fuera demonios. No se trata de una posibilidad, sino de una certeza absoluta. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan, porque saben que no pueden resistir el poder que ese nombre representa. La oración de liberación no es un simple conjunto de palabras, es la manifestación de la verdad de Dios en la vida de quien la proclama. La Escritura enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua, lo que significa que cada palabra pronunciada tiene un impacto en el mundo espiritual. Cuando alguien declara su libertad en Cristo, está estableciendo en la tierra lo que ya ha sido determinado en el cielo. En Mateo 18:18 Jesús afirma que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. La oración es el vehículo que permite que la voluntad de Dios se haga realidad, que toda opresión sea removida y que el enemigo pierda todo derecho sobre la vida de los redimidos. El poder de la oración no radica en la cantidad de palabras, sino en la fe con la que se proclaman. En Santiago 5:16 se declara que la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de un acto mecánico, sino de un clamor nacido de la convicción de que Dios ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. La oración eficaz es aquella que se fundamenta en la palabra, que no duda ni se tambalea, que se levanta con la certeza de que Dios ha prometido la victoria y que su fidelidad es inquebrantable. No hay brujería que pueda resistir una oración pronunciada con fe y alineada con la voluntad de Dios. Las palabras que se proclaman en la oración de liberación deben estar impregnadas de la verdad de la Escritura. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con razonamientos humanos ni con emociones, sino con la palabra de Dios. En Mateo 4:4 declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la clave para la victoria. Proclamar lo que Dios ya ha dicho, declarar lo que Él ha establecido y rechazar toda mentira del enemigo con la verdad absoluta que ha sido revelada en las Escrituras. No hay argumento demoníaco que pueda prevalecer cuando la verdad de Dios es proclamada con autoridad. La oración debe incluir el arrepentimiento, porque el enemigo aprovecha cualquier puerta abierta para operar en la vida de las personas. En el 1 Juan 1:9 se establece que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad. Toda área de pecado no confesado es un acceso legal para la opresión espiritual, por lo que es imprescindible que la oración incluya la renuncia a cualquier práctica, pensamiento o actitud que haya dado lugar a la influencia de las tinieblas. No hay espacio para la complacencia ni para la justificación. La brujería pierde poder cuando toda puerta al enemigo es cerrada, con la confesión y la rendición total a Dios. Es fundamental proclamar la autoridad que ha sido dada en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es solo para algunos, sino para todos los que han sido redimidos. No se trata de una lucha en la carne, sino de una batalla que se gana en el Espíritu, al reconocer que el poder de Dios ha sido depositado en quienes creen. El enemigo solo tiene influencia donde hay ignorancia, pero cuando se conoce la verdad y se ejerce la autoridad que ha sido dada, toda obra de brujería es destruida sin posibilidad de recuperación. La oración debe sellarse con la proclamación de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 se establece que los redimidos vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No hay poder más grande que la sangre de Cristo. Es la marca de la redención, la señal de la victoria, el recordatorio de que el precio ya fue pagado y que no hay ninguna acusación que pueda sostenerse contra quienes han sido cubiertos por ella. Cuando se proclama la sangre de Cristo, el enemigo retrocede, porque sabe que su derrota ya ha sido declarada desde la cruz. La oración de liberación no solo rompe cadenas, sino que establece un nuevo camino de vida. En 2 Corintios 5:17 se afirma que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No se trata solo de ser libre del ataque de la brujería, sino de entrar en una nueva dimensión de autoridad, comunión con Dios y manifestación del poder del reino. La liberación no es solo un evento, es el inicio de una vida en la plenitud de lo que Dios ha diseñado. No hay necesidad de temer ni de dudar. La oración de liberación no es un intento incierto de alcanzar la victoria. Es la proclamación de una verdad que ya ha sido establecida. En el 1 Juan 4:4 se declara que mayor es el que está en los redimidos que el que está en el mundo. Esto significa que no hay brujería, conjuro ni ataque que pueda prevalecer ante la autoridad de Cristo. La única razón por la que el enemigo se aferra es porque aún no ha sido confrontado con la verdad. Pero cuando la oración se levanta, cuando la palabra es proclamada y cuando la autoridad de Cristo es establecida, toda obra del enemigo es destruida sin posibilidad de restauración. En la siguiente parte se expondrá una realidad que muchos ignoran. Las puertas que sin saberlo han sido abiertas al enemigo. No basta con orar por liberación si las raíces del problema siguen presentes. Es imprescindible entender qué prácticas, pensamientos o hábitos han dado derecho a la opresión y cómo cerrarlas de manera definitiva. La brujería solo tiene poder donde hay acceso, y cuando todo acceso es anulado, el enemigo pierde toda posibilidad de operar. La oración es la llave, pero la obediencia es el candado que sella la victoria. Lo que viene no solo revelará la estrategia del adversario, sino que mostrará cómo asegurarse de que jamás vuelva a tener influencia. El enemigo no ataca al azar ni sin razón. Toda opresión espiritual necesita una puerta abierta, un acceso legal que le permita operar y aferrarse a la vida de una persona. Ninguna brujería puede afectar a quien está completamente cubierto
por la presencia de Dios, pero cuando hay áreas expuestas, el adversario encuentra la oportunidad para sembrar destrucción. La Escritura revela que el pecado es la principal causa por la que las tinieblas tienen derecho a influenciar la vida de alguien. En Romanos 6:16 se advierte que aquel a quien se obedece, de él se es esclavo, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Esto significa que cuando se participa en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, se está entregando territorio al enemigo. No es solo una cuestión de intención, sino de principios espirituales inquebrantables que rigen el mundo invisible. La idolatría es una de las puertas más peligrosas que permiten la entrada de la opresión. No se trata solo de adorar imágenes talladas, sino de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se enumeran las prácticas que son abominación para el Señor, incluyendo la adivinación, el espiritismo y la consulta a los muertos. Todo intento de obtener conocimiento o poder fuera de Dios es una invitación a la influencia demoníaca. Muchos creen que ciertas prácticas son inofensivas, pero la Escritura deja claro que toda fuente que no provenga del Espíritu Santo está contaminada. En 1 Samuel 28, cuando Saúl consultó a una adivina en lugar de buscar a Dios, sentenció su propia ruina. El acceso que le dio al reino de las tinieblas resultó en su caída, demostrando que no se puede jugar con lo oculto sin sufrir las consecuencias. Los objetos consagrados a las tinieblas también representan un vínculo con la opresión espiritual. En Hechos 19:19 se relata cómo aquellos que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente, mostrando que la liberación requiere un corte radical con todo lo que pertenece al enemigo. No se puede pedir libertad mientras se guardan elementos que fueron diseñados para esclavizar. Muchos han permitido que su hogar se convierta en un lugar de legalidad para la opresión, albergando imágenes, amuletos o reliquias vinculadas con lo oculto. En Josué 7, la maldición que cayó sobre Israel fue causada por un solo hombre, Acán, quien escondió un botín prohibido. Esto demuestra que incluso aquello que parece insignificante puede ser suficiente para bloquear la bendición y permitir la acción del enemigo. Las palabras que se han pronunciado sobre una persona también pueden abrir puertas al ataque espiritual. La Escritura enseña en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Toda declaración negativa, maldición generacional o pacto hecho en ignorancia tiene repercusiones en el mundo espiritual. En Números 22, Balac intentó contratar a Balaam para que maldijera a Israel, pero Dios intervino y transformó la maldición en bendición. Esto demuestra que las palabras tienen peso, pero también que la intervención divina puede anular cualquier decreto contrario. Para romper con estos lazos es necesario renunciar verbalmente a toda palabra pronunciada en contra del propósito de Dios, declarando que solo su voluntad se establece en la vida de quien busca liberación. Las relaciones con personas que practican lo oculto o viven en rebelión contra Dios también pueden ser un acceso para la opresión espiritual. En 2 Corintios 6:14 se advierte sobre el peligro de unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. No se trata de rechazar a quienes aún no conocen la verdad, sino de entender que las alianzas espirituales afectan la vida en formas profundas. En Jueces 16, Sansón perdió su fuerza cuando abrió su corazón a alguien que no temía a Dios. Su historia demuestra que la cercanía con las personas equivocadas puede ser la causa de la ruina, permitiendo que el enemigo encuentre
un punto de entrada para debilitar y destruir. Las ataduras generacionales también pueden ser una causa de opresión. En Éxodo 25 se habla de la iniquidad que se transmite a las siguientes generaciones, mostrando que hay patrones espirituales que pueden repetirse si no son rotos. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia de caminar fuera del propósito divino. Sin embargo, en Cristo toda cadena es destruida. En Gálatas 3:13 se afirma que Él nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros. Esto significa que ninguna atadura de generaciones pasadas puede prevalecer sobre quien ha sido redimido. Pero para caminar en esa libertad es necesario cortar todo pacto antiguo y establecer una nueva identidad en Cristo. El pecado oculto es otra de las razones por las que el enemigo puede mantener influencia en la vida de alguien. En Efesios 4:27 se advierte que no se debe dar lugar al diablo, lo que implica que cuando hay pecado sin confesar, se está abriendo una puerta para que las tinieblas operen. En el Salmo 32, versículos 3 a 5, David describe cómo su pecado, sin confesar, le causaba una opresión interna, hasta que finalmente lo entregó a Dios y experimentó la restauración. La falta de arrepentimiento es una de las mayores herramientas del enemigo para mantener a las personas en esclavitud, porque mientras el pecado no es confrontado, la opresión continúa. Los pensamientos y emociones también pueden ser un canal por el cual el enemigo toma influencia. En 2 Corintios 10, 4 a 5 se enseña que las armas de la guerra espiritual no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los ataques del enemigo muchas veces comienzan en la mente, sembrando miedo, duda y desesperanza. Si esos pensamientos no son sometidos a la verdad de la palabra, pueden convertirse en fortalezas que impiden la liberación. En Filipenses 4:8 se instruye a meditar en todo lo que es verdadero, honorable, justo y puro, porque la batalla se gana cuando la mente se alinea con la verdad de Dios. El ambiente en el que se vive también puede influir en la permanencia de la opresión. En Marcos 6, 5 a 6 se narra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad de la gente. Esto demuestra que el entorno espiritual afecta la manifestación del poder de Dios. Un ambiente cargado de negatividad, desesperanza y rebeldía puede bloquear la obra de liberación. Es por eso que en Josué 24:15 se hace una declaración clara: yo y mi casa serviremos al Señor. Establecer la presencia de Dios en el hogar es fundamental para impedir que el enemigo tenga influencia. Cerrar las puertas al enemigo es un acto de determinación. No basta con desear la libertad, es necesario tomar acciones concretas para eliminar cualquier acceso que haya sido concedido. En Mateo 12:43 a 45 Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar con más fuerza si encuentra la casa vacía. Esto significa que no solo hay que expulsar al enemigo, sino llenar el lugar con la presencia de Dios, estableciendo una vida fundamentada en su palabra. La brujería solo tiene poder donde se le permite operar. Cuando todas las puertas son cerradas, cuando cada atadura es identificada y eliminada, el enemigo pierde todo derecho. En la siguiente parte se mostrará cómo sellar la victoria de manera definitiva, estableciendo un estilo de vida que impida cualquier intento de retorno de la opresión. La libertad en Cristo no es solo un momento de liberación, es un camino de continua victoria para quienes deciden caminar en obediencia y en la plenitud del Espíritu. La liberación no es solo un acto momentáneo,
sino un estado que debe mantenerse con firmeza. No basta con haber roto las cadenas si no se toman las medidas necesarias para que el enemigo no vuelva a tener acceso. La Escritura advierte en Mateo 12, 43 a 45, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar, y si encuentra la casa vacía, entra de nuevo con otros aún peores, haciendo que la condición final sea más grave que la primera. Esto demuestra que la verdadera libertad no consiste solo en expulsar la opresión, sino en llenar cada área de la vida con la presencia de Dios, asegurando que no quede espacio para la influencia del adversario. El enemigo no se rinde con facilidad. Aunque haya sido derrotado, intentará recuperar el terreno perdido utilizando las mismas estrategias con las que operó antes. La falta de vigilancia es la razón por la que muchos, después de haber experimentado una poderosa liberación, vuelven a caer en las mismas ataduras. En el 1 Pedro 5:8 se advierte que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Su objetivo no es solo atacar, sino encontrar a aquellos que han bajado la guardia, que han descuidado su vida espiritual y que han dejado de protegerse con la armadura de Dios. Por eso, Efesios 6:11 ordena vestirse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. La oración no puede ser vista como un evento aislado, sino como una disciplina constante. En 1 Tesalonicenses 5:17 se ordena orar sin cesar, porque la comunión con Dios es la única garantía de protección y fortaleza espiritual. La oración mantiene viva la conexión con el poder divino y evita que el enemigo encuentre un punto de entrada. No se trata solo de pedir protección, sino de establecer una relación continua con Dios, donde su voz, su dirección y su paz se convierten en la fortaleza impenetrable que impide cualquier ataque del adversario. El estudio y la meditación en la palabra son esenciales para sostener la victoria. En Josué 1:8 se instruye a meditar en la ley de Dios de día y de noche para prosperar en todo. La Escritura no es solo un conjunto de enseñanzas, sino el arma con la que se vence en la guerra espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cada ataque del enemigo fue respondido con un escrito está, demostrando que la verdad de Dios es lo único que puede derrotar toda mentira y estrategia del diablo. Si la mente no está llena de la palabra, será vulnerable a los engaños con los que el enemigo buscará recuperar el control. El entorno en el que se vive también debe ser protegido. En Hechos 19:19, aquellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, demostrando que la verdadera liberación requiere una limpieza total de todo lo que haya sido un canal para la opresión. No se puede pretender vivir en libertad mientras se guardan objetos, costumbres o influencias que fueron una puerta abierta al enemigo. La atmósfera de un hogar debe estar saturada con la presencia de Dios, porque donde su luz brilla, las tinieblas no tienen lugar. La alabanza y la adoración son herramientas poderosas para sellar la victoria y mantener alejada la opresión. En 2 Crónicas 20:22 se relata cómo, cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos y los destruyó. La adoración no es solo un acto de devoción, sino una estrategia de guerra espiritual. Cuando se exalta el nombre de Dios, las fuerzas del enemigo se debilitan y son forzadas a retroceder. Un corazón que vive en adoración es un corazón en el que el adversario
no puede sembrar desesperanza, temor ni engaño. La santidad es el cerrojo definitivo contra cualquier intento de regreso del enemigo. En el 1 Pedro 1:16 se ordena ser santo, porque Dios es santo. La santidad no es solo una condición moral, sino un escudo contra toda influencia maligna. Cada área de la vida debe estar alineada con la voluntad de Dios, porque cualquier espacio de desobediencia es una brecha por la que el enemigo intentará entrar. En Santiago 4:7 se establece que la clave para resistir al diablo y verlo huir es someterse primero a Dios. Sin una vida de obediencia no hay autoridad para expulsar al adversario. El compromiso con la congregación y el cuerpo de Cristo es otro pilar para la estabilidad espiritual. En Hebreos 10:25 se exhorta a no dejar de congregarse, porque la comunidad de fe fortalece, edifica y protege. La soledad es el terreno donde el enemigo ataca con mayor facilidad. Aquellos que se aíslan se vuelven vulnerables a los ataques de duda, temor y desánimo. La comunión con otros creyentes proporciona un ambiente de apoyo, donde la intercesión y el compañerismo se convierten en una barrera contra cualquier intento de opresión. El enemigo intentará hacer creer que la batalla ha terminado, que ya no es necesario estar en guardia y que no hay más riesgo. Pero la Escritura enseña que la vida cristiana es un estado de constante vigilancia. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. La falta de vigilancia fue lo que permitió que Pedro negara a Cristo, mostrando que incluso aquellos con un llamado poderoso pueden tropezar si descuidan su relación con Dios. La perseverancia es lo que garantiza que la victoria no sea temporal, sino permanente. En Gálatas 6:9 se exhorta a no cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo se cosechará si no se desmaya. La constancia en la oración, el estudio de la palabra, la alabanza y la comunión con Dios son las prácticas que mantienen la victoria firme. El enemigo puede intentar regresar, pero encontrará una fortaleza impenetrable si cada área ha sido sellada con la verdad y el poder de Dios. La liberación no es solo el final de una opresión, sino el inicio de una vida de autoridad. En Lucas 10:19 se recuerda que aquellos que están en Cristo han recibido poder sobre toda obra del enemigo y que nada podrá dañarlos. Esta promesa no es una teoría, sino una realidad para quienes deciden caminar en ella con determinación y fe. No se trata solo de ser libre, sino de vivir como alguien que ha sido llamado a ejercer dominio sobre las tinieblas, estableciendo el reino de Dios en cada aspecto de su vida. No hay razón para temer porque la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. En Romanos 8:37 se declara que en Él se es más que vencedor. Esto significa que no solo se vence, sino que se vive en una condición de triunfo continuo. El enemigo puede intentarlo, pero no tiene poder sobre quien ha sellado su vida con la presencia de Dios. La verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la plenitud de la presencia de Dios, habitando en cada área. Nada de lo que el enemigo intente podrá prevalecer cuando la verdad ha sido establecida. En Juan 8:32 Jesús declaró que conocer la verdad es lo que hace libre. La verdad de Dios es inquebrantable. Y cuando alguien decide caminar en ella, ninguna mentira, engaño o ataque puede tener efecto. No importa cuánto haya intentado el adversario, cuánto daño haya querido causar, ni cuántas veces haya lanzado sus dardos, porque en Cristo la victoria ya está garantizada. El enemigo ha perdido, la opresión ha sido rota, la libertad ha sido establecida. Ahora solo queda una decisión: permanecer firme, caminar en autoridad y no permitir que ninguna estrategia de las tinieblas vuelva a tomar lugar. Dios ha dado todo lo necesario para vencer.
Ahora es el tiempo de vivir como alguien que ha sido verdaderamente libre. La victoria sobre las tinieblas no es solo un evento aislado, sino el inicio de una vida en la plenitud de Dios. La liberación de la brujería y toda obra de opresión no es el destino final, sino la puerta de entrada a un caminar lleno de propósito, autoridad y poder espiritual. Muchos han sido liberados, pero pocos han aprendido a vivir en la dimensión de gloria que Dios tiene reservada para aquellos que deciden permanecer en su presencia. No basta con haber roto las cadenas. Es necesario conocer qué hacer con la libertad que se ha recibido. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, su travesía no terminó en el desierto, sino que había una tierra prometida esperando ser conquistada. La pregunta no es solo cómo liberarse, sino cómo vivir como alguien que ha sido redimido, restaurado y posicionado en la victoria que Cristo ya aseguró. El enemigo no solo busca esclavizar, sino también robar el propósito de aquellos que han sido llamados a brillar con la luz de Dios. La brujería, los ataques espirituales y las estrategias del adversario no tienen como único objetivo traer aflicción, sino impedir que se cumpla el destino divino sobre una vida. La mayor trampa del enemigo no es solo oprimir, sino convencer a las personas de que no tienen un llamado más grande. Sin embargo, en Jeremías 29:11, Dios declara que sus planes son de bienestar y no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. Esto significa que cada liberación trae consigo una nueva oportunidad para caminar en la plenitud de lo que ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo. La vida después de la liberación no es un terreno neutral, sino un espacio donde se debe avanzar con determinación y firmeza. Cada persona que ha sido liberada ha sido también equipada para edificar y expandir el reino de Dios. En Mateo 5:14, Jesús declaró que sus seguidores son la luz del mundo, llamados a brillar en medio de las tinieblas. Esto implica que aquellos que han sido rescatados no pueden quedarse en la pasividad, sino que han sido capacitados para traer liberación a otros. La victoria sobre la opresión no es solo un testimonio personal, sino un mandato para ser agentes de transformación en la vida de quienes aún están en cadenas. El enemigo teme a aquellos que han descubierto su verdadera identidad en Cristo. Cuando alguien comprende que ha sido hecho hijo de Dios, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y que ha sido sellado con la autoridad del Espíritu Santo, se convierte en una amenaza contra todo plan de oscuridad. En Romanos 8:17 se afirma que los creyentes son herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo que significa que la misma autoridad con la que Jesús venció ha sido depositada en aquellos que han sido redimidos. La opresión del enemigo pierde poder cuando se entiende que no solo se ha sido liberado, sino que se ha sido elevado a una posición de victoria absoluta. La victoria sobre la brujería no es solo el rompimiento de ataduras, sino el establecimiento de una nueva mentalidad. Muchos han sido liberados, pero siguen viviendo con el temor de volver a ser atacados, sin darse cuenta de que su verdadera identidad en Cristo los coloca en una posición de dominio y no de vulnerabilidad. En 2 Timoteo 1:7 se declara que Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La mentalidad de esclavitud debe ser reemplazada por una mentalidad de autoridad. No se trata de vivir huyendo de los ataques del enemigo, sino de caminar con la certeza de que ninguna arma forjada prosperará contra quienes han sido cubiertos por el poder de Dios. El propósito de la liberación es llevar a una dimensión donde la presencia de Dios se convierte en el centro absoluto de la existencia. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés que su presencia iría con él
y le daría descanso. Esto significa que la verdadera seguridad no está en la ausencia de ataques, sino en la certeza de que la presencia de Dios es el refugio y la fortaleza inquebrantable. Caminar en esa presencia transforma completamente la manera en que se vive. No se trata solo de evitar las tinieblas, sino de irradiar la luz de Cristo con tal intensidad que las tinieblas sean disipadas en cada lugar donde se ponga el pie. La restauración después de la opresión no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que multiplica lo que el enemigo intentó robar. En Joel 2:25, Dios promete restaurar los años que fueron consumidos. No importa cuánto daño haya causado la brujería, cuántas oportunidades hayan sido bloqueadas o cuántos caminos hayan sido cerrados, porque la restauración divina no solo devuelve, sino que sobreabunda. Cuando Dios restaura, lo hace en una medida mayor de lo que fue arrebatado. La victoria sobre el enemigo no solo trae libertad, sino también restitución, cumplimiento de promesas y aceleración del propósito divino. La vida de aquellos que han sido liberados debe ser testimonio de la gloria de Dios. En Isaías 61:3 se declara que aquellos que han sido restaurados recibirán manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. La liberación no es solo un beneficio personal, sino una manifestación del poder de Dios que debe ser visible para el mundo. No se trata solo de dejar atrás la opresión, sino de convertirse en un instrumento a través del cual otros puedan encontrar la misma libertad. La victoria sobre la brujería debe ser celebrada no solo como el fin de una batalla, sino como el inicio de una vida llena de propósito y expansión. En Filipenses 1:6 se afirma que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el tal día de Jesucristo. Dios no solo libera, sino que también conduce hacia un destino que supera toda expectativa. Cada paso en la vida de un redimido está diseñado para llevarlo a mayores niveles de gloria, autoridad y manifestación del reino. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que han decidido caminar en la plenitud de Cristo. En Colosenses 2:10 se declara que en Él se está completo, lo que significa que no hay nada que pueda añadir temor, duda o inseguridad. No se puede vivir con la preocupación de lo que el adversario intentará hacer, sino con la certeza de que en Cristo ya todo ha sido asegurado. La verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la manifestación de una vida completamente rendida a Dios, donde su voluntad se cumple sin obstáculos. No hay razón para mirar atrás ni para temer el futuro. En Isaías 41:10, Dios ordena no temer, porque Él es quien sostiene con su mano poderosa. No importa cuán grande haya sido la batalla, porque la victoria ya ha sido declarada desde la eternidad. La brujería solo tiene poder sobre quienes desconocen la verdad, pero cuando la verdad ha sido revelada, ninguna mentira del enemigo puede prevalecer. Dios ha hecho un llamado claro: caminar en la plenitud de la victoria, sin retroceder, sin dudar y sin permitir que el enemigo tenga espacio en ninguna área. La libertad ya ha sido entregada, la autoridad ha sido concedida y el camino está despejado para avanzar sin restricciones. En Deuteronomio 28:13 se establece que quienes permanecen en obediencia serán cabeza y no cola. Estarán arriba y no debajo. No hay otro destino para quienes han sido redimidos que el de caminar en una dimensión donde la presencia de Dios es el fundamento de cada paso. El enemigo ha sido derrotado y la victoria ha sido establecida. No hay más temor, no hay más cadenas, no hay más opresión. Lo que viene es un tiempo de expansión, crecimiento y manifestación del poder de Dios. Nada de lo que el enemigo intentó
podrá prevalecer, porque en Cristo todo ha sido restaurado, redimido y llevado a una gloria mayor. La brujería ya no tiene efecto, porque la sangre de Cristo ha cubierto, limpiado y asegurado un destino donde la plenitud de Dios es la única realidad. Ahora solo queda avanzar sin mirar atrás, sin dudar y sin detenerse. Porque la victoria no es solo un momento, sino el estado eterno de quienes han sido llamados a caminar en la luz del reino.